creo que todo esto ya se ha aclarado. Si hacía falta una autoridad mayor, el presidente del Gobierno ha zanjado esta cuestión. El alcalde de Madrid no ha sido nunca presidente del partido y, por lo tanto, es lógico, por procedimientos democráticos los que marcan los estatutos, es decir, en el próximo Congreso, que haya candidatos, pues se vuelva al modelo del presidente regional, presidente del partido, o al modelo de un presidente que no sea ni el alcalde ni el presidente, en fin, pero todo esto no interesa a los ciudadanos. Haya habido acuerdo entre Aguirre y Rajoy, haya salido vencedor uno u otro, gane quien gane las elecciones de mayo, pase lo que pase, los militantes y simpatizantes del PP de Madrid han perdido una vez más. Los candidatos del PP a la alcaldía y a la presidencia de la comunidad han sido elegidos a dedo. No ha habido participación de los miembros del PP y eso, ocurra lo que ocurra, es una derrota para la democracia. 5W de esta polémica noticia. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Esperanza Aguirre no se presentará a la reelección a la presidencia del Partido Popular de Madrid si logra ser alcalde de la capital de España. Se aclara así el malentendido o desinformación intencionada que se ha producido durante todo el fin de semana. La líder madrileña se asegura así de gestionar las listas del partido y el programa electoral en las elecciones del 24 de mayo. La polémica ha tenido lugar en el Partido Popular de Madrid. Era la única región donde no había ni candidato a la alcaldía ni candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La dirección del partido actuó tarde y mal, con una agria polémica con Aguirre, quien finalmente parece haberse aclarado. Y las elecciones son el 24 de mayo. Si Aguirre logra la alcaldía, ya sea ganando con mayoría absoluta o pactando a posteriori con alguna formación, tendrá que convocar un congreso regional y abandonar el cargo de presidenta. No hay fechas para ese congreso. El enfrentamiento lo han mantenido la propia Aguirre con el líder del partido, Mariano Rajoy. Tal ha sido la intromisión de Rajoy en el PP regional que llegó a exigir a Aguirre que, a cambio de ser candidata a la alcaldía, debía dimitir al frente del partido en la comunidad. Se impondría una gestora que es la que haría el programa y elegiría a los candidatos. Aguirre se negó en rotundo. Y el cómo es sin duda un modelo viejo de hacer política en la que el dedazo y los intereses de unos pocos se anteponen a los de la mayoría. Hay quien dice que ha ganado Aguirre al no haber aceptado una gestora en la comunidad que le hubiera quitado todo el poder a cambio de la alcaldía. Hay otros que afirman que Aguirre ha claudicado. Deja el mando del único bastión de derechas que le queda al Partido Popular a cambio de un plato de lentejas materializado en la alcaldía. Sea como fuere, los militantes y simpatizantes se han vuelto a quedar al margen de la decisión. Nos queda una última W, el porqué, editorial ahora mismo con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Al final, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy han llegado a una solución salomónica que deja en tablas la partida por el poder interno del PP madrileño. Ha sido un pacto, como diría Churchill, entre enemigos que siempre son los del mismo partido y no los de enfrente. Esos solo son adversarios, para salvar los muebles en el Ayuntamiento de Madrid. Esperanza se negaba a abdicar de la presidencia del PP madrileño siendo alcaldesa. Rajoy y Cospedal no querían tanto poder en las manos de Aguirre, tanto, por cierto, como el que acumula Cospedal siendo presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido. Dimes, diretes, declaraciones, proclamas todo el fin de semana que al final han terminado con el consabido donde dije digo, digo, Diego. Esperanza recula, será candidata y si es alcaldesa abandonará la presidencia del PP madrileño porque, según ella, nunca se ha dado en nuestra ciudad esa dualidad. Un argumento tan sólido como el de que en Madrid nunca ha habido una alcaldesa pelirroja. ¿Y qué? Cara de decir, toma el ático para ti. Ya, pero entonces la sociedad tendría que ser de Fernando Martín. Esa sociedad es una sociedad exportador que teóricamente, según dice el Pavo, es tuya. El tema es que si sale, tiene que... Efectivamente. La grabación de la conversación que tuvieron en noviembre del 2011 Ignacio González y el comisario de policía José Villarejo. En ella, los comisarios dijeron al político madrileño que sabían lo ocurrido con su ático en Marbella en relación al supuesto arrendamiento que había hecho a una sociedad pantalla en Delaware. El presidente madrileño les dijo que no le interesaba que ese asunto se supiera. Hoy el propio González sigue defendiendo su versión de los hechos. Y creo que la evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los dos policías, donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal.
12 diputados del Partido Popular han enviado una dura carta al presidente del partido, Mariano Rajoy, mostrando su malestar por la postura del presidente del Gobierno con el aborto. La tibia mini reforma que está preparando el Ejecutivo no convence a esta docena de diputados pro vida que, como Lourdes Méndez, han anunciado que no piensan votar la reforma. En los próximos minutos, la diputada popular visitará este plató para hablarnos de su difícil postura. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propone al rey Felipe VI que se presente a unas elecciones democráticas a la jefatura de Estado, ya que cree que tiene muchas probabilidades de ganarlas. Es uno de los mensajes que el líder de la formación neocomunista va a trasladar al monarca en la reunión que ambos van a mantener la semana que viene en Zarzuela. Se inicia una campaña de firmas en Internet para evitar que se pite al himno, a los símbolos nacionales y al rey en la final de la Copa de Su Majestad. El encuentro se celebrará el próximo 30 de mayo entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao, cuyas aficiones en su mayoría son independentistas y en los últimos años han mostrado un respeto nulo por los símbolos del Estado. Es lunes, en nuestra sección El Mundo en Guerra hablaremos de los ataques y destrozos que el autodenominado Estado Islámico está llevando a cabo en reliquias y restos culturales patrimonio de la humanidad. Destrozos en toda regla por el mero hecho de haber sido construidos antes de la llegada del profeta Mahoma a nuestro mundo. ¿Qué opina de ello Ricardo Ruiz de la Serna? Lo analizamos en unos minutos. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la Liga la alegría va por barrios, ahora están contentos los seguidores del Barcelona, vuelco radical a la Liga. Ahora estés contento, sí. Está claro que 2015 no está siendo el año del Real Madrid. Desde que ganó el Mundial de Clubes, todos son disgustos para Ancelotti. ¿Por qué? Porque los blancos perdieron el sábado en la Catedral y el Barça hizo sus deberes goleando al Rayo al día siguiente. Así que el Barcelona ya es líder. En 3 semanas, el Barça ha pasado de estar 4 puntos por debajo del Real Madrid a superarle por 1. Y por si fuera poco, Messi volvió a hacer hat-trick y ya lleva los mismos goles en Liga que Cristiano Ronaldo, que también está agafado este año. En el tiempo de deportes veremos cómo se toma esta situación Ancelotti y sabremos qué piensa Fernando Alonso sobre su misterioso accidente. Finalmente, Esperanza Aguirre va a ser candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid. Tras un fin de semana frenético con huir y venir de informaciones y desmentidos, el pacto al que la candidata popular ha llegado con la Dirección Nacional de la Formación es el siguiente. Va a ser la candidata del PP para la capital de España y si consigue llegar a gobernar, no va a optar a la reelección a la presidencia del partido regional. Este es el pacto final. La oferta inicial que le hizo Mariano Rajoy a Aguirre era nombrarla candidata a la Alcaldía de Madrid, pero si dejaba inmediatamente la presidencia del partido regional. Eso implicaría que Rajoy nombraría una gestora temporal que sería la que nombraría a su vez a candidatos y redactaría el programa electoral. Ante esta oferta, Aguirre se negó. Creo que todo esto ya se ha aclarado y si hacía falta una autoridad mayor, el presidente del Gobierno ha zanjado esta cuestión. El alcalde de Madrid no ha sido nunca presidente del partido y por lo tanto es lógico, por procedimientos democráticos los que marcan los estatutos, es decir, en el próximo Congreso, que haya candidatos, pues se vuelva al modelo del presidente regional, presidente del partido, o al modelo de un presidente que no sea ni el alcalde ni el presidente, en fin, pero todo esto no interesa a los ciudadanos. Han sido 72 horas realmente frenéticas, aunque el desenlace final de la pareja Esperanza Aguirre-Cristina Cifuentes para la Alcaldía y la Comunidad de Madrid lo anunciaba el periodista Eurico Campano el pasado jueves en El Gato al Agua, la tensión de las últimas horas ha sido palpable en Génova 13. Desde el lunes que El Mundo publica la reunión que Ignacio González habría mantenido con 2 policías para tratar de tapar el escándalo de su ático, María Dolores de Cospedal trata de convencer por todos los medios a González para que retire su candidatura. Hasta el último momento Rajoy espera su paso al frente y ante la inacción de González decide intervenir en la crisis madrileña. Viernes 6 de marzo de 2015, de este año, 9 de la mañana, de entre las 9 y las 12 horas, su idea era que el Comité Electoral Regional pudiera convocarse a primera hora de la mañana. Desde las 12 de la mañana los miembros del Comité Electoral están en Génova a la espera de que se les envíen oficialmente los nombres de los candidatos. González se niega a convocar el comité y tras un tenso tira y afloja que dura hasta 8 horas, se van aprobando por goteo el resto de candidaturas sin despejar las incógnitas de Madrid. 7 de la tarde ya a esa hora, ante la falta de movimientos de González, dan por buenos los nombres de Aguirre y Cifuentes. Lo hacen sin el aval del Partido Popular de Madrid, basándose en el artículo 49.5 de los estatutos, que permite al Comité Electoral Nacional delegar
o no la aprobación de las candidaturas en los comités regionales. A las 7:30, es entre esa hora, entre las 7:30 y las 8 de la tarde, cuando se comunica la decisión a las elegidas. La encargada de hacerlo, María Dolores de Cospedal, y pocos minutos después las llama Rajoy. Finalmente, a las 8 de la tarde se produce la escenificación de esta decisión con una nota oficial de despeje de candidaturas. Y llegamos, poco a poco, llegamos al domingo. El Mundo y el ABC dicen que Rajoy ha exigido a Aguirre a abandonar la dirección de Madrid a cambio de la alcaldía. Mientras que ABC lo da ya como un hecho consumado, El Mundo asegura que Aguirre se lo está pensando. Esa misma mañana, Esperanza Aguirre monta en cólera y le concede una entrevista a la COPE en la que lanza un órdago. Renunciará a la candidatura si se le obliga a dejar el Partido Popular de Madrid. Ella dice que no es ningún monigote. Y ya a la tarde del domingo, Génova 13 aclara que Esperanza solo se irá del Partido Popular madrileño si es elegida alcaldesa. Rajoy confirma así el pacto y ya... Hoy, el lunes, Aguirre ha visitado el programa Ana Rosa en Telecinco y se ha dado por satisfecha. Sugiere que ha sido un malentendido y entiende que si es elegida dejará la dirección de la planta díscola de Génova. Esta es la cronología de los hechos. Vamos a ver cómo ha sido recibido el otro de los protagonistas, el presidente, hasta la fecha de la Comunidad de Madrid, en un acto oficial esta mañana. Tras la reunión en el Museo del Prado, que ha tenido en Madrid, el todavía líder regional ha atendido a los medios de comunicación. Ha afirmado que la grabación de la conversación que tuvo con 2 comisarios de policía son la demostración de las malas prácticas policiales. Es decir, se reafirma en su teoría de que fue chantajeado. Creo que también tiene mucho que ver con esta mala práctica policial que ha quedado evidenciada en esta situación, y creo que la evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los 2 policías, donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal. Veamos qué dicen las grabaciones entre González y los 2 comisarios. Se produjo en noviembre del 2011, cuando el líder regional todavía no era presidente de la Comunidad de Madrid. En ella, los comisarios dan a entender a González que conocen la realidad de su ático de Estepona. Lo adquirió una sociedad pantalla en un paraíso fiscal en Delaware y posteriormente González se lo alquiló a esta misma sociedad. Ante estas afirmaciones, el presidente madrileño afirma que no le conviene que estas informaciones se sepan y pacta con los comisarios entregarles las facturas que paga por el alquiler de su ático. Que Fernando Martín hubiera el acuerdo con el americano, no con el que vende, ¿no? No, porque el americano para el tipo este no existe. El americano es una sociedad pantalla que se ha montado ¿para qué? Porque era muy descarado decir toma el ático para ti. Pero entonces esa sociedad tendría que ser de Fernando Martín. No, esa sociedad es una sociedad del portador que teóricamente, según dice el pavo, es tuya. El tema es que si sale, tienes es lo que yo no quiero. Tiene mi teléfono, bueno, aparte de Enrique, a través de Enrique me localiza, pero vamos. Yo también tal, Pepe Villarejo. Los teléfonos poquito. No, por eso te digo, pero voy a pedir un papel. No, lo voy a apuntar, es que lo iba a apuntar aquí, pero me voy a apuntar aquí mejor. Vale. Yo la semana que viene, además la semana que viene tengo yo que ir a Estados Unidos para otras cosas, de ir a Miami, tal y cual, ¿no? ¿Qué? Entonces, una oportunidad cojonuda de que cuando vuelva, decir, ya tengo alguna información, de contar una historieta, tirar balones fuera y ya está. Pero vamos, tiene una certeza de que por lo que ahí me respecta, ya lo sabe, somos troncos y a tomar por culo, macho. Te voy a dar esto, te llamo y te lo doy. Claro, ya está. Discreción, macho. No te preocupes, yo soy una tumba, ya lo verás. Y yo sé que estas cosas, macho... No te preocupes que yo soy una tumba. Venga. Gracias. Tiempo de reacciones. El PSOE ha pedido a Rajoy mano dura con González. Le ha solicitado que no solo le aparte de la candidatura a la comunidad, sino que le haga dimitir inmediatamente. Desde Izquierda Unida van todavía más allá y acusan a Aguirre. Si el señor Rajoy considera que hay algún motivo más para respaldar y apoyar al actual presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González, yo creo que hay motivos de sobra para que el presidente del Gobierno exija la dimisión, el cese automático del presidente del Gobierno autonómico. Es la madrina de la corrupción de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre ha presidido un gobierno y ha presidido un partido en Madrid que ha sido una charca de corrupción y ella no estaba fuera.
Nueva encuesta del diario El País este fin de semana. De ser cierto el baremo metroscópico que nos presenta este periódico, si hoy se produjeran elecciones en nuestro país, habría casi un empate técnico entre todas las formaciones políticas. En primera posición se situaría Podemos con el 22,5% de los sufragios. Cae respecto al baremo del mes de febrero. El Partido Socialista sigue con su mini tendencia ascendente. Ojo, el Partido Popular, que sería tercera fuerza política con el 18,6% de los sufragios. Llama poderosamente la atención, les comentábamos la semana pasada en este mismo informativo, la situación de Ciudadanos. De no existir para el diario El País en el mes de diciembre, apareció con un 8% con fuerza en el mes de enero. En febrero ascendía hasta el 12,5% y ha subido 6 puntos en tan solo un mes para el periódico del Grupo Prisa, hasta situarse casi en empate técnico con el Partido Popular. Izquierda Unida con un 5,6% de los sufragios y UPyD cerrarían este sondeo del diario El País. A las 9:30 de esta misma noche se va a producir el primer debate electoral en Andalucía. Va a ser en Canal Sur, la televisión pública regional. Es un debate a tres entre el presidente del PP, la secretaria general del PSOE autonómico y también del líder de Izquierda Unida en esa comunidad. Esto es esta noche. La semana que viene, el debate de vuelta entre los mismos tres candidatos que se producirá en Televisión Española. En ninguno de los dos programas participarán las dos formaciones emergentes en el panorama andaluz y nacional, los neocomunistas de Podemos y Ciudadanos. Se quejan estas formaciones de no estar en el debate, pese a que todas las encuestas digan que sí van a estar en el Palacio de San Telmo. Fíjense en el último sondeo de este fin de semana. Efectivamente, el Partido Socialista ganaría las elecciones con un 30% de intención de voto, entre 39 y 43 escaños, muy lejos de los 55 escaños necesarios para poder gobernar en Andalucía. En segunda posición se situaría Podemos con un 21% de los sufragios, seguido del Partido Popular, que obtendría casi idéntico resultado, entre 26 y 29 diputados autonómicos. En cuarta posición en este caso estaría Izquierda Unida, seguida también de Ciudadanos, que tendría una fuerte entrada en el Parlamento Autonómico andaluz con un 7,3% de los diputados. La campaña se ha enfangado cuando Moreno Bonilla ha acusado a Susana Díaz de meter juego sucio en campaña. Hoy el número 2 de Díaz, del PSOE, le ha respondido que ha sido él el primero en hablar de juego sucio en esta campaña. Sin duda alguna es fruta de una campaña sucia que inicia la propia Susana Díaz. Ella es la responsable que no se haya vulnerado la ley de protección de datos. Explicaciones nos tendrá que dar por qué se vulnera la ley de protección de datos de un expediente de la Consejería de Educación. En segundo lugar, tendrá que dar explicaciones por qué se vulneran los derechos de los menores. Y en tercer lugar, tendrá que dar explicaciones de por qué no se me dio una plaza como yo había solicitado, ¿no? Muy posiblemente el próximo 24 de marzo se vote en el Congreso de los Diputados la mini modificación de la ley del aborto que ha hecho el Partido Popular. Recordemos que los populares no van a derogar la ley Aído Zapatero, que establecía el aborto, que era un derecho, sino que tan solo van a cambiar el papel de las menores. Las niñas de entre 16 y 18 años van a necesitar con esta nueva reforma el consentimiento paterno para abortar. De los 185 diputados que tiene el Partido Popular, 12 ya han manifestado que no van a votar esta reforma porque, entre otras cosas, dicen que consolida el derecho al aborto libre y gratuito. Es el caso de la diputada del PP, Lourdes Méndez, quien en una entrevista este lunes en Gaceta.es ha recalcado que el voto es algo muy personal y que esta docena de parlamentarios pro vida lo único que pretenden es que se respete el programa del PP. Veamos algunas de las afirmaciones que ha hecho. No voy a votar la reforma de la ley del aborto porque significaría validar la ley Aído e ir en contra de nuestro ideario y del programa electoral del Partido Popular, al que han votado 11 millones de personas. Por coherencia política, las 70 personas que firmaron el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley Aído, entre ellos el presidente y la vicepresidenta del Gobierno, 3 ministros y varios secretarios de Estado, deberían hacer lo mismo que nosotros. Esta noche contamos en el plató de Intereconomía con la presencia de Lourdes Méndez, que es diputada del Partido Popular. Es una de esta docena de parlamentarios que ha enviado una carta al presidente Mariano Rajoy. Señora Méndez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, ha dicho que no va a votar esta mini reforma, esta tímida reforma que está llevando a cabo el Partido Popular. No votar, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a ausentar del Pleno? ¿Que se va a abstener? ¿Que va a votar en contra? La verdad es que todavía no lo he considerado. Sí, lo que sí que tengo claro es que yo eso no lo puedo votar. Y bueno, no lo voy a votar. ¿Por qué no votará la reforma? Porque hay, por ejemplo, diputados, portavoces populares como Celia Villalobos que han asegurado que sí que se ciñe al programa del Partido Popular.
yo pienso que consolida la ley Aído. Es decir, si yo voto una reforma donde solamente se modifica de la ley Aído, es decir, una ley que conceptúa el aborto como un derecho, aborto libre y gratuito, si lo único que vamos a modificar es que se pueda abortar con el consentimiento de los padres, es de sentido común que se está lanzando un mensaje de que es un derecho de estas jóvenes, simplemente necesitan el consentimiento de los padres. Es decir, yo a mi hija le digo es exactamente igual que si te fueras de excursión. O sea, lo que pasa es que necesitas el permiso paterno. Evidentemente, yo creo que es una interpretación no muy adecuada al tema tan importante que estamos tratando y por lo tanto yo considero que en ningún caso se puede votar esta modificación. ¿Creen que el PP está, digamos, de alguna manera dando la espalda a tantos y tantos votantes que piensan como usted y que por ello les votaron en las pasadas elecciones del año 2011, en noviembre concretamente? Yo creo que para cumplir nuestro programa y para ser coherentes con nuestro programa, no solamente con nuestro programa, sino en coherencia con nuestros estatutos, con el ideario de nuestro partido, evidentemente hay que modificar la ley Aído. Hay que pasar del aborto como derecho a un concepto del aborto como un hecho antijurídico y solamente en determinados supuestos se podría despenalizar, como era la ley de Gallardón. Es decir, el proyecto de Gallardón lo que venía es a venía a modificar la ley del aborto en este sentido y de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, puesto que ya existe doctrina sobre este tema. Entonces, ¿qué ha pasado con Gallardón? Porque llega el PP al poder, Gallardón anuncia una reforma bastante ambiciosa, la izquierda se le echa encima, el ministro, debido a eso en parte, lo dulcifica un poco, rechaza un poco las críticas de la izquierda, finalmente se retrasa esa reforma, lo anuncia para septiembre y finalmente Rajoy dice que esa reforma no sale adelante, el ministro Gallardón se marcha. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Mire usted, desde mi punto de vista, y no solamente mío, sino de muchos compañeros, eso no se ha hecho bien desde el principio. Es decir, un tema como este que va en nuestro programa, que existen diferentes sensibilidades, entre comillas. Yo creo que las sensibilidades son para los que defendemos la vida, lo otro yo no lo llamaría sensibilidad. Pero bueno, en cualquier caso, existen diferentes personas que piensan de distinta manera y, están 2 años, casi 3 años, con este tema en un debate abierto y, lógicamente, pues se abre un debate que no había que haber abierto. Es decir, era un tema del programa electoral, es un tema que nosotros fuimos a las elecciones con él, hemos tenido 11 millones de votos, luego ¿cómo puedo apelar a un consenso que en ningún caso se va a producir? Es decir, ¿cómo voy a apelar a un consenso con otros grupos parlamentarios que ya se han manifestado y han sido capaces de aprobar una ley del aborto como derecho? Es imposible llegar a un acuerdo con grupos parlamentarios de estas características. Ahora bien, lo que pasa es que los efectos de no producirse esta reforma son 2 y de mucho calado. A ver. O sea, existe un efecto que es el efecto de que nosotros consolidaríamos una cultura de total desprecio a la vida. Es decir, si nosotros no modificamos esta ley, se habría consolidado una cultura en España del aborto como derecho, que eso va a normalizar las conductas. Es decir, las leyes también tienen un efecto pedagógico importante y ese es el efecto más perverso, que nosotros consolidaríamos una cultura de absoluto desprecio por la vida y estaríamos diciéndole a nuestras hijas que no existe ningún problema, que es un derecho que tienen, que pueden hacer lo que quieran porque pueden abortar. Y eso, normalizar esa conducta, evidentemente es una modificación cultural enorme y con mucha falta de humanidad. Y existe un segundo efecto que también es importante ya con respecto a nuestro partido. Es decir, si nosotros no modificamos con 11 millones de votos esta ley, evidentemente nos estamos desprendiendo de uno de los valores, el más importante de todos, por pura humanidad, que es el derecho a la vida. Y creo que hay otro más. Creo que tendríamos un problema de rentabilidad electoral importante. Pero entonces, ¿por qué cree que ha pasado esto? O sea, ¿por qué con todos estos 3 puntos que ha dicho fundamentales y clarísimos que ha descrito, por qué cree el PP no ha abordado esta reforma de la ley del aborto, promesa electoral, con el respaldo de 11 millones de ciudadanos? El diagnóstico lo ha hecho claro, las consecuencias son clarísimas, pero ¿por qué el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, cree que ha dado marcha atrás? Mire, yo la verdad es que lo desconozco. Lo único que le puedo decir es la interpretación que yo hago con respecto a unas modificaciones que hizo una compañera del partido, vicepresidenta en el Congreso de los Diputados, que es doña Celia Villalobos, cuando se le preguntó si esta reacción del partido había sido, del gobierno en concreto, había sido por un tema de rentabilidad electoral, ella claramente dijo que no,
que existían diferentes voces dentro del partido que no querían que esto se realizara. Evidentemente esto es muchísimo más grave, porque yo voy a unas elecciones con un programa, en un partido, con un ideario concreto, y yo me manifiesto ante nuestros electores de una determinada manera. Si existe dentro del partido, que evidentemente pueden existir personas que no piensen como yo, claro que pueden existir. Nuestro partido, como decía bien, como dicen muchas compañeras, no es un partido monolítico. Ahora bien, hay que preservar y hay que aceptar los temas importantes y el ideario del partido. Luego, evidentemente, no es lo mismo lo que yo ahora mismo estoy manifestando y reivindicando, que es la postura del partido. Es decir, yo no soy una persona díscola, no, en absoluto. O sea, yo lo que estoy reivindicando es el cumplimiento de nuestro programa, el cumplimiento, y sobre todo además porque nuestro gobierno lo está haciendo muy bien. O sea, nuestro gobierno está haciendo muy bien en la gestión económica, pero claro, un progreso económico ha de ir con una visión humanista de la vida. Pero entonces, ¿por qué cuando sale una persona como Celia Villalobos y habla en nombre de todo el PP, nadie sale a corregirle? ¿Esa es la opinión de todo el Partido Popular? Hombre, quizás eso es lo más importante que ha pasado en las manifestaciones de mi compañera. Evidentemente, si ella se equivocó o no, no lo sé, yo no lo voy a juzgar. Pero no es tan importante las manifestaciones que ella hizo, sino el silencio del partido con respecto a estas manifestaciones. Desde mi punto de vista, este no es un tema menor, es un tema medular. Luego, por lo tanto, o bien ella debiera de haber rectificado, o bien debe de salir alguna persona dirigente del partido donde exprese realmente dónde estamos. No se puede defender el derecho a la vida y el derecho al aborto al mismo tiempo. Una cuestión sobre, ha planteado algunas de las líneas maestras de las que cree usted que debería tener esa reforma de la ley del aborto. ¿Está usted a favor o cree que la Seguridad Social debe pagar los abortos? Porque ha dicho que con esta reforma de Zapatero, el no reformar al PP, se consolida el aborto libre y gratuito. Gratuito es decir que en la Seguridad Social, en la sanidad pública, se paguen los abortos. ¿Por qué no se cambia este punto? Mire usted, cuando en una sociedad se aprueba que el aborto sea un derecho, todo lo demás, todo lo que viene después es absolutamente perverso. Yo le puedo decir de muchos médicos que evidentemente no están de acuerdo con esto, pero el problema fundamental es considerar en una sociedad como la nuestra el aborto como un derecho. Claro, el trasladar a nuestras hijas que tienen derecho, ya digo que culturalmente es una modificación y una implantación, y además es implantar por la vía de la fuerza una modificación cultural que yo pienso que estamos en un momento absolutamente histórico, quizás por eso hayamos saltado algunos parlamentarios, porque si ahora mismo esa modificación o ese planteamiento del aborto como derecho no se modifica con 11 millones de votos, evidentemente luego va a estar bastante más difícil. Es decir, ya se habrá implantado la cultura no de la vida, sino una cultura absolutamente distinta que desde luego yo, ¿qué quiere que le diga?, no defenderé nunca. Señora Méndez, en política no es muy normal que un grupo de diputados diga que se va a saltar la disciplina de voto. ¿Les han dicho algo? ¿Les han llamado a capítulo? ¿Qué cree que va a pasar? Yo no sé lo que va a pasar, pero mire, yo lo único que le puedo decir es que en política no se puede estar solamente para hablar de economía, que es lo que yo le decía antes. O sea, que el progreso económico, siendo importante, tiene que tener una visión humanista. En política hay que hacer política, y en política hay que trasladar la visión que se tiene del concepto de las cosas, y en este caso del concepto del propio ser humano. Eso es hacer política. Luego, yo no sé lo que nos va a pasar o lo que nos va a dejar de pasar, nos pondrán sanciones o no nos pondrán sanciones, pero yo creo que nosotros estamos manteniendo la coherencia que exige el actuar en política, porque no somos solamente 12 los que estamos defendiendo esta postura, es que hubo 70 personas que firmaron un recurso ante el Tribunal Constitucional que consideran que la ley actual es inconstitucional y, bueno, yo creo que si se considera que es inconstitucional, algo habría que hacer. Entre ellos el presidente del Gobierno, desde luego, que es quien firmó. Señora Méndez, muchísimas gracias por haber estado aquí en el informativo Intereconomía esta noche. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Más asuntos. Una plataforma de nuestro país, Hazte Oír, está recogiendo firmas en nuestro país para intentar que en la próxima final de la Copa del Rey de Fútbol, el próximo 30 de mayo, si se produce algún tipo de ofensa o de agresión contra los símbolos, es decir, contra la bandera, contra el himno nacional o contra Su Majestad el Rey Felipe VI, se suspenda inmediatamente la final. Hay en la página web de hazteoir.org, en la que ya 1000
4 personas han firmado, se ha puesto en marcha este mismo lunes para intentar que se suspenda el partido en caso de que hayan ataques contra los símbolos nacionales. Escuchamos la opinión al respecto de Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿qué te merece todas estas faltas de respeto, estos pitidos, estas faltas de respeto tanto al himno como a los símbolos nacionales o a la figura del rey? Vamos a ver, Beatriz, todo apunta a una reedición del aquelarre separatista que ya se vivió en Mestalla en una final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Barça. 2 equipos que se han convertido en la vanguardia deportiva del independentismo vasco-catalán. Hoy, en España, si desde la grada de cualquier estadio de fútbol se le llama a coro bobo, solo bobo, a un árbitro, a los clubes contendientes les meten una multa que los doblan y a los hinchas del coro los fichan y les prohíben la entrada en el campo. Pero insultar a España, quemar su bandera, silbar al himno nacional y ofender públicamente al rey forma parte del derecho a la libertad de expresión del odio separatista, claro. Hace bien, hazte oír, en pedir la suspensión de la final de la Copa en cuanto suene el primer insulto a España, por pedir que no quede. Insultarán a España, quemarán su bandera y ofenderán a su himno y al rey. Y nadie suspenderá el partido ni multará al Athletic de Bilbao ni al Barça porque sus hinchas del coro tendrán mucho, pero que mucho cuidado para no llamar bobo ni al árbitro ni moreno a ningún jugador negro. Los insultos solo son admisibles cuando se escupe en la cara de España. Hoy lunes, una de las secciones más esperadas, El Mundo del Guerra, con Ricardo Guerra, que ya saludamos, Ricardo. Con sonido del iPad incluido. Con sonido de tecnología incluido. Tecnología. Ricardo, seguimos hablando del Estado Islámico. Varias noticias. Por un lado, extiende sus tentáculos con Boko Haram, que ya ha anunciado que se adhiere al Estado Islámico y que forma parte de este movimiento. Y por otro lado, la destrucción de una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Nacional, Dur Sharrukin, no sé si lo diré bien, seguro que tú lo dices mejor. No, está perfectamente. Es el segundo ataque de este tipo en pocas semanas. ¿Qué persigue el Estado Islámico con estos ataques, con la destrucción de ciudades pues de nuestra historia, de nuestro patrimonio? ¿Con qué vamos primero? ¿Con Boko Haram o con las ciudades? Con las ciudades. Es que hay 2 cosas aquí importantes a propósito de las ciudades. La primera de ellas es que son un símbolo de una presencia preislámica. La presencia preislámica o la idea, la situación anterior al nacimiento del profeta Muhammad para los islamistas, para los más radicales, es un periodo de gran ignorancia, es un periodo de gran superstición, es un periodo semejante a cierta barbarie. Digo que para los más radicales, porque lo cierto es que esas ciudades han sido preservadas viviendo en territorios donde la mayoría es islámica desde hace siglos y no fueron destruidas. Pero para los radicales son un símbolo de la ignorancia, de la superstición que invita a la idolatría. Y la idolatría es una de las mayores transgresiones, es una de las mayores impiedades a ojo de los yihadistas, pero bueno, en general de los movimientos fundamentalistas islámicos. Junto con este aspecto hay un segundo que tiene que ver con la propaganda. El Estado Islámico, que ha desarrollado un aparato propagandístico muy sofisticado, con vídeos de alta calidad, con incluso algunos de ellos casi guionizados, con técnicas de videoclip, se ha dado cuenta de que grabar